Ya hemos visto los errores, entre comillas, de la Biblia Valera, los errores. Y vimos a 8 lugares donde los que critican a la Biblia de Valera, 8 lugares donde no tienen razón, como la palabra cubierta, hemos visto la palabra cubierta, la palabra envoltorio, la palabra salud, la palabra verbo, ¿ok? La palabra, ¿qué otra palabra? Ojalá, ¿ok? Nos critican por esas palabras que están en la Biblia, lucero, la palabra lucero, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a criticarlos a ellos. Vamos a ver 8 lugares donde el más pequeño cambio que se ha hecho a nuestro texto, la Biblia, la versión antigua de Valera, la más pequeña letra removida o cambiada o ese cambio que se hizo afecta doctrina, porque todo el mundo dice no, pero los cambios que hemos hecho es nada más para actualizar el lenguaje arcaico. Ahora yo les voy a mostrar 8 ejemplos. Siempre utilizo 8 ejemplos. ¿Y por qué? ¿Por qué usaron lo mismo? Exactamente. Huesca y Hort tenían solamente 8 ejemplos para probar su teoría de la recepción de Luciano. Vamos a darle lo mismo, Ok. Con 8 vamos a acabar con ellos. Ok. Entonces, yo digo que sí, el más mínimo cambio que se hace al texto de la Biblia de Valera afecta y cambia doctrina. ¿Ok? Entonces, vamos a ver 8 ejemplos de cómo un cambio afectó la enseñanza bíblica en contra de la Iglesia Católica, en contra de, porque sabemos que principalmente Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina y los hombres de aquella época eran todos reformistas que protestaban las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces nuestra Biblia es una Biblia anticatólica. ¿Ok? Pastor, Sí, señor. pero ellos no dejaron de ser católicos, sino que reformaron en su mente porque eso es lo que enseñan los calvinistas y eran calvinistas. Yo creo que dejaron de ser católicos, porque nadie me puede decir que Casiodoro de Reina seguía en la Iglesia Católica, no seguía. Entonces él no solamente dejó la Iglesia Católica, sino formó una congregación. No, pero ellos sí dejaron de hacer los ritos, pero se siguieron llamando católicos. Católicos, sí. Apostólicos, pero no romanos. Exactamente. Entonces, en el sentido general de la palabra católica, que se quiere decir, la palabra católico quiere decir universal, exactamente. Entonces, en ese sentido somos católicos nosotros. Claro, pero hoy en día esa palabra se rechaza por la Iglesia protestante, porque está conectada esa palabra con la Iglesia Católica romana. Pero sí, tiene razón, nosotros somos católicos apostólicos, ¿ok? En el sentido general, ¿ok? Sí, tiene razón. Ojalá no pase eso con la Iglesia Católica, que se llama la Iglesia Católica Antigua. O romana. Ojalá no pase eso con son católicos romanos. Exactamente. Ortodoxos. Ojalá no pase eso con bautistas. No me refiero a la Iglesia ortodoxa griega y rusa. Sí, antiguamente. Antigua. Sí, primitiva. Exactamente. Ok, mira Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Y toma en la una mano 16, 18 de Mateo y Juan 1 en la otra, por favor. Juan 1, 42.
Ahora sabemos que Pedro no es la fundación de la Iglesia Católica. ¿Ok? Juan 1:22. Bueno, Juan 1:42. Sabemos que Pedro no es la fundación de la Iglesia de Cristo que somos nosotros. ¿Ok? Pedro no es no es el cimiento, no es la base. ¿Ok? 42 de Juan 1. Y le trajo a Jesús, ¿quién? Andrés, a su hermano Pedro. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón. Ahora, Cristo nunca dice algo sin propósito, sin motivo. ¿Ok? Él siempre tiene, de una manera deliberada, Cristo dice algo. ¿Ok? Mira lo que dice Cristo de Pedro aquí. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ok, ¿qué quiere decir la palabra Pedro? ¿Qué quiere decir la palabra Cefas? Piedra. Piedra. Ahora, Mateo 16. Mateo 16. Otra vez más, Cristo de una manera deliberada dice algo. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca Amén. edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, tomando esos dos textos que son referencias cruzadas, uno no puede descarriarse de la verdad. ¿Ok? Pero en este versículo tenemos otra cosa por encima de la referencia cruzada en Juan capítulo 1, versículo 42. Otra cosa que nos dice, nos indica la verdad de una manera muy especial. Que tú eres Pedro, punto y coma. Que todas las nuevas versiones de la Biblia quitan el punto y coma y ponen una coma. ¿Y por qué? Una coma. Porque la coma no tiene la significación fuerte que tiene el punto y coma. Ahora tengo aquí un diccionario, Real Academia Española, ¿ok? Que hay un Empieza de tiempo. mayúscula. Y busco punto y coma. Página 1800. Comienza otra oración de otra cosa. Sí, señor, de otra cosa. Muy claro en el diccionario. Punto y coma. Dice, signo ortográfico, punto y coma, con que se indica pausa mayor que en la coma y menor que con los dos puntos. Se emplea, oye esto, generalmente antes de cláusula de sentido adversativo. Adversativo. Tú eres Pedro. Adversativo. Sobre esta roca, otra cosa. ¿Ok? Cristo se está refiriéndose a sí mismo. ¿Ok? La roca. Como él dijo en Juan 2. ¿Ok? Destruye este templo y yo lo edificaré nuevamente en 3 días. ¿Ok? Destruye este templo. ¿A quién se refiere? Los discípulos no entendían como refiriéndose a su cuerpo. Entonces Cristo dice, destruye este templo. Sobre esta roca. Él está apuntándose a sí mismo. Sí, habla como refiriéndose a la tercera persona, pero la tercera persona era él mismo. ¿Ok?
Y cuando las nuevas versiones, todas, sin excepción, ponen la coma y quitan los dos puntos o el punto y coma, ¿qué pasa? Pierda ese sentido adversativo, encajándose, alineándose con las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Y quién sabía eso? Yo creo, estoy lo más seguro que ni Cipriano ni Loera ni Casiodoro Ren sabía de eso, pero Dios puso ese dos puntos, ese punto de coma ahí. ¿Ok? Eso se llama inspiración de traducción. ¿Ok? Amén. Otro, Mateo 23:9. 23:9. Dice la palabra de Dios: y vuestro Padre, con P mayúscula, vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el Padre Celestial, por supuesto, el cual está en los cielos. Ahora, la P mayúscula de este versículo es, por supuesto, indicativo de nuestro Padre Celestial. Y a ningún hombre debe decirse Padre con P mayúscula. A ningún hombre. Es decir, nunca debemos aplicar a ningún hombre el título de Dios. Ahora, en la página web oficial del Estado Vaticano, es un Estado, para que sepan, no es una iglesia. Papa. Ok, el Papa. En la página web oficial del Estado Vaticano, en la sección española, porque salen varios lenguajes, en la sección española uno puede hacer clic en la imagen del Papa actual y de repente sale una información biográfica del Papa. Titulado o nombrado esa información, entre comillas, el Santo Padre. Que de santo no tiene nada. Nombrando a un hombre, dándole título del Padre Celestial. Mira Juan 17, mantén tu dedito ahí en Mateo 23 y vamos a ver Juan 17. Juan 17. Cristo está en el huerto, Él está orando a su Padre Celestial. ¿Ok? Y dice Cristo dirigiéndose a su Padre Celestial en versículo ¿ah? Sí, ahora pues, Padre, purifícame. 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo. Padre. Padre Santo, Amén. guárdalos por tu nombre. Cristo se dirige a su Padre Celestial y le dice: Padre Santo, Santo Padre, tú eres el Padre Santo en los cielos. Qué blasfemia decir a un hombre aquí en la tierra, Santo Padre. Y yo oigo Blasfemia. el noticiero Santo y Padre. la reportista rubia con ese hueco que tiene en su cabeza dice: oh, el Santo Padre vino acá hoy. Ok. Cuba. Diciéndole al Papa Santo Padre. Todo el mundo lo hace así. Yo he visto pastores bautistas diciéndole a un cura en la calle: oh Padre, así. Sí, yo vi- nunca yo vi- nombro, yo digo Sir o Señor, ok. ¿Cómo está, Señor? Buenos días, Señor. Pero nunca le digo Padre, ¿Cómo porque está, no Padre? es mi Padre. Le da la Y el mano. contexto de Mateo 23, el contexto es como dirigirse. Cristo está hablando en Mateo 23, está hablando de los líderes religiosos. Y él dice: nunca se dirija a un hombre Padre. Pero tiene la P mayúscula nuestra Biblia, y todas las otras Biblias tienen la P minúscula.
Es decir, que Mateo 23:9 solamente y únicamente en la Biblia de Valera no solamente habla de los curas, sino del Papa en Roma. Porque el Papa en Roma es padre con P mayúsculo. P mayúscula según los hombres. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Revelación avanzada. Si fuera con minúsculo no podemos llamar a nuestro papá. El padre. Exactamente. Problema Pues sí, serio. o los Ok. padres. Entonces, solamente en la Biblia de Valera tenemos esa revelación avanzada. Y cambiar esa P mayúscula para P minúscula es perder la revelación avanzada en la Biblia de Valera en contra del Papa. Porque el único hombre en el mundo que se llama Padre con P mayúscula es el Papa. Y dice Cristo definitivamente, a vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, con P mayúscula. No le dice nada. No le digas a ningún hombre Padre con P mayúscula. A ningún hombre. Es muy claro. En español. ¿Qué lenguaje habla Dios? Bueno, estoy de lo más seguro que habla español. Posiblemente habla otro lenguaje, pero habla español. Y nos habla ahí diciéndonos. ¿Y qué gente más metida en el Papa que el pueblo latino? ¿Ok? Fue lo mayor que conquistaron su tierra. Ok. ¿Qué iba a decir Fabio? Iba a decir con respecto a Mateo 10:16, en las Biblias católicas cambian roca por piedra. Ajá. Es que eso es muy importante. Yo tengo aquí 3 Biblias católicas, que es Nácar Colunga y Dios habla hoy, Torres Amat, la latinoamericana, todas cambian rocas. Tú eres, dice, sobre esta piedra, no sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Sí, porque todas esas Biblias tienen raíces católicas. Claro. Sí, señor. Ok, Lucas 2. Lucas 2. Otro ejemplo. Estos son nada más casualidades, coincidencias. La vida. Pero yo doy gracias al Señor por las casualidades en la Biblia de Valera. 2:22. Toma en una mano Lucas 2:22 y en la otra Levítico 12. La Biblia de Valera acaba con la Iglesia Católica y con el Papa. Levítico 12. Levítico 12, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días del apartamiento de su muestro, será inmunda con la A, indicando la mujer, no indicando el fruto de su vientre, sino solamente la mujer. ¿Ok? Con los padres. 3. Y al 8º día circuncidará la carne de su propicio. Eso sí es el niño. Pero, ¿quién es inmunda? Mujer. El niño no, la mujer sí. La Biblia está muy clara en eso. ¿Ok? 4. Y 33 días estará en las sangres de su purgación, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Si pariere hembra, será inmunda 2 semanas conforme a su apartamiento, y 66 días estará en la sangre de su purificación. ¿Ok? Y mira qué hace, tiene que traer un sacrificio. ¿Ok? 7. Y ofrecerlo delante de Jehová y reconciliará y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere macho o hembra. ¿Ok? Entonces es inmunda la mujer. ¿Ok? Vamos a ver a Lucas 2. 22. ¿Y cómo se cumplieron los días de la purificación de María? ¿Ok? Eso encaja perfectamente
con Levítico 12. Moisés dice que la mujer es inmunda y Lucas dice que es la purificación de María conforme a la ley de Moisés que hemos leído aquí en Levítico 2. 2 segundos. ¿Ok? 7. Ahora, los que defienden la 60 no pueden explicar cómo es que la 60 quita la palabra María y ponen lo siguiente. Lucas 2. ¿No hay preferencia ahí del texto crítico? Sí, señor. Ah, sí. Pero defienden la 60 Espada. y no pueden explicar esto. Lo admiten. Porque, mira, un libro que fue escrito por Calvin George se llama La batalla por la Biblia en español. Él dice en página 23 de su libro que él no puede explicar este cambio que se hace en la 60. Lucas 2:22. Dice la 60. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, y habla del versículo anterior, versículo 21, le pusieron por nombre Jesús. Entonces está hablando de la purificación. Eso incluye a Jesús en la 60, en el contexto actual. ¿Ok? ¿Cómo es que mi Salvador tiene que ser purificado? De ninguna manera. ¿Ok? De ninguna manera. Lo ponen al mismo nivel que María. Exactamente. Por supuesto. ¿Ok? Porque María es la madre de Dios, ¿no? ¿Ok? Contradice la Biblia también. Entonces, si contradice a Levítico 12, es una contradicción muy clara. Ahí también quiere que no hubo pecado en esta, ¿no? No hubo pecado en él. No, y la 60 ahí también está muy mal porque hace a Jesús pecador cuando se aira y echa los Sí, mercaderes en del Mateo templo. 5, Y 22. Mateo 5 dice que si te airas con tu hermano Sin razón. sin razón, Sí, señor. entonces Una pregunta Entonces, sobre este pasaje. entonces, Cuando llevan a Jesús a presentar, cuando se cumple esto, ¿eso incluye que Jesús fuera circuncidado? por supuesto la purificación no incluye eso. No, cuando lo van a presentar, el hecho de que lo presentan. La pregunta, Jesús, ¿esa presentación es la circuncisión? Porque es lo que viene a continuación. Sí, sí. Ya. Y No, María tiene que también traer un sacrificio. Sí, pero para- la circuncisión de todo judío es al 8º día de nacido. Sí, ¿Se está refiriendo a ese día? Sí, él dice que después del día de la purificación, el 8º día, dice Levítico, se considera al niño. Por eso, porque si no es, si es después no, de los no, 8 no, no. días, Versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño ok, y 33 días después, según la ley de Moisés, la purificación la purificación. Y dice, Ah, de ya. ellos. de ellos. Como siendo que el niño tiene que ser purificado. Oh, bueno. Entonces, la pregunta mía es, ¿entonces Jesús no fue circuncidado? Sí, porque dice en versículo 21 que se cumplió los 8 días para Ya. circuncidar al niño. Es decir, hay una separación entre presentación Sí, señor. Sí, sí. y la presentación esa tiene... 3 días después. Sí. La presentación esa, Se circuncidó el niño antes de la purificación de María. ¿en qué consistía el acto de lo que quiero preguntar? ¿En qué consistía el acto de la presentación? La presentación del sacrificio de María. No, de la No presentación. incluye la circuncisión, no. No, ya entendí, ya está claro. La presentación del niño, ¿en qué consistía? Sí. Ofrecer como sacrificio 2 tortas, los 2 palomillos y todas esas cosas que dice No, ahí. pero no hay ninguna presentación del niño En la 60. para presentarle al Señor. Bueno, Sí, puede ser. para presentarle al Puede Señor. decir que es una presentación como una dedicación, como la misma cosa que hizo Samuel. con Samuel. ¿Cómo se llama la? María. Ana presentó a Samuel delante de Jehová igualmente. O Maritín también. Es una presentación, una dedicación. Hacemos la misma cosa aquí en esta iglesia. Sí, por eso mismo que le Entonces pregunto. se presentó el hijo de la hija de Gabriela, la hija de hermano Marcos, y también a Maritín Novia. se presentó. Sí, Ahora sí. te toca presentar a Marcos José, ¿no? Domingo. No, porque el día de domingo. Este domingo no puede ser. Ok. Ah, La después de la conferencia, sí. ¿Ok? Exacto. Ok. Ya salí. La duda es que cuando María va a presentar la ofrenda, también se traía el niño. La costumbre era, se traía el niño junto con la No, ofrenda. porque lo que pasa es que era la Sí. purificación de los 3 si Sí. Cristo no hubiera sido el Mesías. En el sacrificio, Dios, ¿entiendes? sí, en el sacrificio Sí, de entiendo. María,
cumpliendo los días de su purificación, también presentó a Junto con la Jesús. ofrenda, la costumbre era traer al niño para presentarlo. No, es que era la purificación del niño si no hubiera sido Dios, ¿me entiendes? Los niños había que purificarlos también. No. Si fueran niños regulares. no, Según la costumbre hebrea, ellos traían a los niños a la purificación. Costumbre, pero no según la Biblia. No era Biblia. No, pero ellos purificaban. Cuando venían a la purificación, traían a los niños Porque como para ser conocimiento de la ley purificados del también. Ok. Aunque Pero fueran niños. según la tradición, no según la Biblia. Cuando se circuncidaban. Sí, según tradición. Ok. Sí, No, eso está claro. porque- Cualquier persona en los países latinos es una tradición presentar el niño para ser bautizado, rociado, ¿no? Pero eso no es bíblico. Porque el conocimiento de la ley es el pecado. Exactamente. Los niños no saben nada. Hmm. Bueno, este Sí, niño pero- sí sabía algo. Sin entrar en discusión, desde luego, Calvino no pensaba igual. Calvino entendía que la salvación era Calvino o Lutero. Los dos. Que la salvación era por gracia y en ese sentido bautizaban a los niños, Sí. no es por obra. Eso fue la cosa que ellos no pueden, no eran capaces de deshacerse de eso, del bautismo de niños. Sí. Quizás sabe quién deshizo eso, fue Menos Simone. Menos Simone y los anabautistas Menos cinco. Sí. acabaron con el rociar de niños y fueron perseguidos por los luteranos. ¿Ok? Con eso. Y somos nosotros la herencia de los anabautistas. ¿Ok? No rociamos a los niños, a los bebés. Porque en ningún lado, tú sabes la historia de Menos Simone, que él fue caminando como sacerdote por Alemania y llegó a una aldea. Y ahí había un público, una bulla, un alboroto de personas ahí en la orilla de un lago y una conmoción. Y Menos Simón llegó y vio a los curas o a los oficios, con los curas vigilando, poniendo un hombre degollado, le habían quitado la cabeza, en una rueda de madera muy grande, ¿ok? Y le dio girar a esa rueda muy grande la sangre, ¿ok? Salpicando por todos lados. Y Menos Simone preguntó, ¿y por qué hicieron este señor? Y ese señor fue un pastor anabautista. Y todo el mundo le dijo, no, él fue condenado por haber rebautizado a sus miembros de su iglesia, a sus ovejas. Rebautizar, es decir, negar el bautismo católico. ¿Okay? Le habían matado a este hombre. Entonces Menos Simone fue a la casa, a su lugar, leyó la Biblia, el Nuevo Testamento 2 o 3 veces para buscar un lugar en el Nuevo Testamento donde se rociaba un bebé, donde se bautiza un bebé, y no pudo encontrar ningún lugar en el Nuevo Testamento donde un niño se bautiza, ningún lugar. Entonces él renunció a la Iglesia Católica y fue uno de los más famosos anabautistas en la historia de la Iglesia Bautista. ¿Okay? Entonces, gracias Señor por eso. Ahora, en cuanto a este versículo, Lucas 2:22, sabemos que la 60 dice la purificación de ellos para incluir a Jesús, pero las versiones modernas que siguen no el texto crítico como la 60, sino el texto recibido, también quitan la palabra María. Incluso Ponen la purificación de ella como refiriéndose a María, pero han quitado la palabra María. Ahora, yo voy a plantear una duda en cuanto al texto recibido. Que el texto recibido no tiene la palabra María. La María es revelación avanzada que solamente se encuentra en una sola Biblia, nuestra Biblia. Y por supuesto, porque ¿qué pueblo está más metido, más dedicado al Papa, a la ramera romana, que el pueblo latino? ¿Qué pueblo? No hay ningún otro, menos aparte de los italianos.
que son como latinos. Pero ¿dónde nació la Santa Inquisición? España. ¿Dónde se encuentra la dedicación más fuerte a Roma que en España o América Latina? Bueno, la dictó la reina Isabel. Entonces Dios puso en la Biblia española revelación avanzada, acabando con las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica. Dios puso esa palabra María en el texto. Y yo no he encontrado en ningún lado, ningún texto griego, ningún texto latín, ningún texto siriaco, arameo, inglés, alemán, ningún texto tiene la palabra María, menos el texto español. Y no sé por qué. Yo he profundizado, estudiado, escudriñado este asunto. Y yo no sé por qué tiene nuestra Biblia la palabra María, pero yo no estoy a favor de cambiar esa palabra. No, lo que pasa es que en el cielo se habla español. Amén. Y cuando Dios lo puso ahí, Cubano. es por algo. Amén. Sí, señor, No estoy de se habla acuerdo. inglés, se habla español. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Doble idioma. Entonces, mi autoridad final en español no es el texto recibido. Mi autoridad final es la Biblia Valera. Revelación avanzada. ¿Ok? Eso es mi autoridad final. A mí no me importa lo que dice el texto recibido. Sí, el texto recibido para mí es evidencia. Y muy importante evidencia. Por eso se llama esta clase Evidencia de los Manuscritos. ¿Ok? Pero no es mi autoridad final. Mi autoridad final es la Biblia de Cipriano de Valera. Cambio de la 60 afecta una doctrina de la Biblia y contradice la Biblia. El cambio de Valera ni afecta la doctrina de la Biblia y enfatiza más bien esa Enfatiza doctrina. la verdad, exactamente. La doctrina. Lutero hizo la misma cosa y vamos a terminar esta clase con esto. Mira Romanos 3:28. Romanos 3:28. Ahora, yo les voy a mostrar revelación avanzada en la Biblia alemana, ¿ok? Que Lutero tenía que poner porque no tenía otra opción. Ahora, yo no hablo alemán, pero este versículo es estudiado en la Biblia de Lutero. Y conozco el lenguaje alemán hasta el punto de que sí puedo entender la razón por la que hizo Lutero este cambio en este versículo 38 de Romanos 3. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Ahora, puso Lutero la palabra solamente al lado de la palabra fe. Por fe solamente. Y la palabra solamente no se encuentra en ninguna otra Biblia, ni en el texto recibido, ni en el español, ni en el inglés. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe solamente, sin las obras de la ley. Y todo el mundo criticó a Lutero por haber añadido esa palabra solamente, pero él lo justificó con lo siguiente. En el modismo alemán, ¿ok?, para hacer una distinción entre dos cosas, hay que añadir la palabra solamente o únicamente. Realmente la palabra era en alemán glauben, allein. Okay. Glauben es fe y allein es Solamente. allein es solamente. Entonces él añadió la palabra allein en el modismo alemán para mantener una distinción entre dos cosas. Hay que añadir la palabra allein. ¿Ok?
Eso es el modismo alemán. Y aquí tenemos una distinción. El hombre justificado por fe solamente y no por las obras, sin las obras. Allein, solamente, ¿ok? En contraposición a la palabra sin, ¿ok? Sin obras. Es una distinción entre dos cosas: justificación por la fe o justificación por las obras. Y dice Pablo, por la fe. Pero para dar a entender eso de una manera muy clara en alemán, hay que añadir la palabra allein. Y así justificó su lectura Lutero en este versículo. Pero es revelación avanzada en el alemán, para el pueblo alemán. ¿Ok? Que quieren justificarse por las obras. Ok, preguntas sobre esta porción de la evidencia de los manuscritos. 1 hora, examen de griego. En 1 hora. Lección 12. ¿Para cuándo empezó? Ah, porque eso